La gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red HITGI Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Hola, ¿cómo están todos, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Aquí comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad que, como ustedes saben, sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Claro, en otros países a veces tienen otros horarios, pero ustedes hacen la conversión horaria y pueden entrar en el horario que comienza el programa. Saludamos a todos los oyentes, sea que estén en el chat, sea que estén en, digamos, por el audio solamente, o lo vean en diferido en los audios de On Demand que está en Radio Mantra On Demand, Sirviendo a la Humanidad. Ahí encuentran los audios de todos los programas anteriores, o también lo pueden ver en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, si ese es el caso y están viéndolo en horarios nocturnos. Les decimos buenas noches a este programa. Agradecemos a Radio Mantra, sobre todo a Sebastián, que siempre nos acompaña acá en los controles, pone la música, cambia las imágenes y nos asesora en todo lo que es la emisión de este programa. Y agradecemos también a todo el equipo de Sirviendo a la Humanidad, que busca todas las semanas, busca textos sobre el programa, el tema que vamos a desarrollar, después se seleccionan, y también a todos los que manejan audios y videos para difundir luego el programa. Bueno, a todos, muchas gracias, y a ustedes, queridos oyentes, por estar aquí. Bueno, como siempre hacemos, miramos en el chat a ver quién está. ¿Quién está en el chat hoy, Marcela? Bueno, está Maggie, está Josefina, también está José María, Eva de Chile. Bueno, que escriban por ahí a ver quién más está escuchándonos en vivo, Dani. Bueno, y acá, como ustedes ya escucharon, está Marcela desde Tucumán. ¿Cómo te encuentras hoy para el programa, querida Marcela? Bueno, muy bien, Dani, muy contenta de participar hoy con un tema tan común, tan cotidiano, y esperemos que sirva de algo. El tema está relacionado con las crisis, así que bueno, esperemos que sea un programa que nos aúne a todos en una solución sobre esto y dar otra visión, no más que la común que conocemos cotidianamente. Un abrazo para todos los que están ahí por chat, que están llegando y están escribiendo. Así que muchas gracias, Dani.
Bueno, gracias a la magia de la tecnología hacemos un salto hasta Sevilla y ahí todavía respirando fuerte porque recién llegó está Jesús, Jesús Iglesias. ¿Cómo Pues estás? muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente vengo corriendo porque no llegaba al programa y nada, pues estoy, pues, ¿cómo podría deciros? En plena crisis. En plena crisis Estoy horaria. no, de crisis horaria y de otras cosas, o sea Ah, que ya habrá tiempo de contar en el programa. Sí, ya bueno, vas la a verdad es hablar que entonces, vas a hablar no. con propiedad y por propia experiencia. Bueno, yo creo que todos tenemos experiencia en esto de las crisis porque todos somos humanos, de manera que, bueno, son realmente oportunidades para tomar conciencia y para seguir dando pasitos. De modo que, bueno, hoy un programa más y un pasito más. Bueno, y ahí cerca de Valencia está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, pues muy bien. Hoy estoy feliz. Me parece que por ahora no tengo ninguna crisis, igual me viene por alguna parte. Pero bueno, sí es un tema del que todos podemos hablar por experiencia. Y bueno, pues lo bonito de las crisis es pues entenderlas y bueno, las oportunidades que nos traen, como ha dicho Jesús. Así que un buen tema tenemos hoy en el programa 424. Claro, 424, tú lo has dicho porque no está el otro Mm. Jesús, Jesús Arcano. Sí. Muy bien. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Como ya dijeron, hoy vamos a conversar sobre lo que nos puede ocurrir o nos ocurre en la vida en forma cíclica. Vamos a hablar de las crisis que la vida trae y de las que nosotros mismos generamos. El título completo del programa de hoy es Las crisis y el Agni Yoga. Solemos escuchar, o a veces nosotros mismos decimos, ¿no? Ay, estoy mal, estoy en crisis. Bueno, esa es la idea general que hay sobre las crisis, que traen problemas. Sin embargo, hay otras posturas sobre las crisis y son las que dicen que las crisis son oportunidades. Las crisis son oportunidades. Oportunidades de cambio y de cambio para mejor, que solo hay que saber afrontarlas. De esto vamos a tratar de hablar durante todo el programa. Pueden haber crisis en los niveles de la personalidad, es decir, a nivel físico, que se manifiesta como una enfermedad física. También puede haber, y son las más abundantes, crisis emocionales, cuando una emoción nos toma, nos engolfa y se resiste a dejarnos. Y finalmente, a nivel mental o intelectual, cuando nuestro sistema de creencias ya no nos satisface para vivir la vida por distintos motivos. Hay una crisis mental o intelectual. La pregunta que nos hacemos es, ¿puede ayudarnos el Agni Yoga en estas situaciones? ¿Puede ayudarnos la profunda atención en los momentos de crisis? Ahí relacionamos las crisis con el Agni Yoga. También se dice que hay crisis a niveles espirituales. El éxito del método ese tradicional de los esotéricos de meditación, estudio y servicio, el éxito de aplicar estos tres nos lleva periódicamente a pasar por determinadas crisis. Crisis espirituales, porque se dan en niveles que no corresponden con la personalidad. Otros dicen que son crisis iniciáticas, crisis iniciáticas. El discípulo, antes de enfrentar una iniciación o expansión de conciencia, pasa inevitablemente por una crisis. Y es la correcta resolución de una crisis lo que permite la iniciación. Entonces, volvemos a preguntarnos, en estas situaciones, ¿también podemos decir que el Agni Yoga puede ayudarnos? El Agni Yoga y la profunda atención, ¿nos ayudan a solucionar la crisis o son los promotores de la crisis? Es decir, el éxito de estar atento nos lleva a una crisis. Planteado está entonces el tema de hoy, las crisis y el Agni Yoga, y ahora vamos a hacer como todos los miércoles, vamos a leer unos textos y luego conversamos. El primero lo tiene Carmen. Adelante.
Vale, el título es Crisis. El momento de la crisis es el día de la oportunidad. Las crisis son puntos de análisis en cuanto a la fortaleza, propósito, pureza y móvil, más la intención del alma humana. La crisis es un punto de conflicto en el desarrollo de las relaciones humanas. Puede producir conflicto físico, tensión emocional y enormes cuestiones mentales, pero si su significado es captado y constructivamente empleado, puede constituir un jalón en el camino hacia condiciones más armoniosas. El hábito de enfrentar la crisis está establecido desde largo tiempo en la conciencia de la humanidad y, por su intermedio, avanza el proceso de desarrollar la comprensión mental de una actitud sólida, racional, aunque espiritual. La crisis abre ampliamente la puerta al experimento. Los hombres y las naciones se ven forzados a pensar y a descubrir nuevas aplicaciones de la mente a viejos problemas. La humanidad está sujeta a crisis de discriminación que conducen a la correcta elección. Tal es el problema que enfrenta hoy la humanidad y conduce a la crisis entre las naciones y también dentro de las Naciones Unidas. La jerarquía está sujeta a crisis de decisión que conducen a la percepción del plan, a la participación en el propósito y a la prevención del mal. Las crisis evocan confianza cuando han sido superadas, trayendo una visión mucho más amplia. Aumentan la compasión y la comprensión, porque el dolor y el conflicto internos que engendran nunca se olvidan. Extraen recursos del corazón. La fuente es el boletín de triángulos número 8. Bueno, qué fantástico. Las crisis evocan confianza cuando han sido superadas. Bueno, hay que superarla. Bueno, el próximo texto es de Marcela. Cuando el individuo enfrenta una crisis, nunca pregunta las causas de las crisis, sino que empieza a remediar la crisis. Y como ha sellado sus avenidas de contacto consigo mismo, busca la masificación que existe intelectual. Aquello que ha aprendido, aquello que le han enseñado, aquello que le puede garantizar o quizás algo que tiene que ver con su código genético. Porque cada cual se debe a un código genético y actúa de acuerdo a él en sus relaciones en el plano físico. Pero toda crisis es inevitable cuando existe un cambio de nivel, cuando pasamos del subplano primero al segundo. Hay una pequeña crisis. Cuando pasamos de un plano a otro, hay otra crisis mayor. Incluso la iniciación es producto de una crisis o es el resultado de una crisis que ha sido vencida. Es decir, que cuando tenemos una crisis, deberíamos observar esta crisis con toda la intensidad del ser. Entonces, existe lo que podríamos decir una resolución espiritual y estamos siempre iniciados constantemente cuando estamos afrontando alguna crisis, no evadiéndola, digo, afrontando la crisis. Cuando afrontamos la crisis, existe una superación dentro de la conciencia, de la misma manera que afrontando la crisis iniciática se llega a la iniciación. Se es prácticamente un iniciado, porque existe un cambio de nivel. Bueno, pertenece a la conferencia Las crisis y el proceso del Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada.
Qué bueno. Y Jesús tiene el próximo. Pues venga, vamos allá con él. Dice así: cuando existe un gran silencio, cuando existe una gran expectación, cuando existe serenidad y plenitud, entonces, sin darnos cuenta, estamos practicando Agni Yoga. Y la mente ha quedado vacía. Solamente es el corazón el que habla. Es Buddhi, a través de nuestro cuerpo emocional, quien está tratando de llevar al mundo algo más fresco y más dulce y más sublime de lo que conocemos. Resumiendo, cuando tengamos una crisis hay que afrontarla directamente, no de flanco. Actuar de flanco, como saben ustedes, solamente se utiliza en táctica militar, y es la táctica militar que utilizaba Napoleón Bonaparte, atacar por los flancos. Pero esotéricamente hay que atacar de frente, con toda la extensión y con todo el poder de la voluntad, con todo el poder de síntesis que seamos capaces de albergar en nuestro corazón. Bueno, pues este texto tan interesante, me parece a mí, pues pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que se titula Las crisis y el proceso del Agni Yoga. Bueno, entonces ahora tenemos que pasar a comentar. Yo podría decir que he tenido innumerables crisis en mi vida, pero así recordando hacia atrás, la crisis más importante que he tenido es en la época de la dictadura, cuando desaparecían amigos y familiares y uno estaba esperando a veces que vinieran los militares a buscarnos y a llevarnos, y realmente he vivido yo meses y tal vez años de crisis ante la inseguridad que generaba la dictadura, ¿no? Y ante una situación injusta y asesina que ponía a todo un pueblo en una situación de crisis, ¿no? Por suerte después se resolvió esa crisis nacional aquí en Argentina y volvió la democracia. Sin embargo, muchos estuvimos muy cerca, por la edad que teníamos, de desaparecer físicamente, ¿no? De perder la vida, y eso a veces uno no sabía cómo resolverla. Después he tenido otras crisis emocionales, personales, de distinto calibre, y realmente yo lo que recuerdo, cada vez que he tenido una crisis, no la quería tener encima y huía desaforadamente, o decía que se vaya, que no esté más, pero haber sabido, ¿no? En todos esos momentos de crisis, que las crisis son oportunidades, son bendiciones, son para crecer, es necesario pasarlas para aumentar el grado de conciencia, y que son normales en la vida de todos los seres humanos, de las sociedades, de los países y de la propia humanidad, ¿no? Así que, bueno, estando en esa disposición de aceptar las crisis como oportunidad, uno puede observar qué sucede y mantener la atención espiritual necesaria como para encontrar la solución, para encontrar un conocimiento que supera la crisis, se produce una revelación, ¿no? Y la crisis desaparece. Bueno, ¿quién sigue ahora? Hoy no está Arcano, que siempre hace punta. ¿Quién quiere empezar? Pues mira, yo mismo, Daniel, y empezaría por lo último que tú has terminado, y es por esa situación en la que uno toma conciencia. Yo creo que hay que tratar de iluminar el problema, hay que tratar de poner el foco de nuestra mente concreta, una luz que tenemos en el centro de nuestra mente concreta, es como una linterna o como un gran faro, y llevarlo directamente al problema. Porque efectivamente no afrontar la crisis de manera directa es como cuando, permitirme el chiste, que quizás lo sepáis, dice, ¿qué hace usted por aquí? Dice, estoy buscando una moneda que se me ha caído.
y dice, pero aquí no verá nada. Y dice, pero ¿dónde se le ha caído? Y dice, allí, 3 metros más allá de la farola. Y dice, ¿por qué busca debajo de la farola? Porque es donde hay luz. Pero bueno, quiero decir que es que al final, ¿dónde está el problema y dónde está nuestra luz? ¿La llevamos al sitio donde está el problema o realmente nos quedamos ahí un poco perturbados y contrariados, o nos vamos a otro sitio porque no queremos enfrentar la crisis? Y es que hay una cosa que es una tendencia natural del ser humano, que es no sufrir. Y las crisis traen sufrimiento porque significan cambios que no queremos aceptar. La cuestión es que las crisis en sí mismas son o bien sufrimientos o oportunidades en función de cómo nosotros las miremos y cómo las abordemos, cómo las tratemos. De manera que, claro, lo primero que habría que hacer casi es decir, bueno, ¿y qué es una crisis? ¿Qué es una crisis? Hemos visto que al principio del programa nos presentabas las distintas posibilidades de crisis de todo tipo, las que tienen que ver con la personalidad, como pudieran ser con nuestro cuerpo físico, con nuestro cuerpo emocional, con nuestro cuerpo mental, en definitiva con lo que sería la integración de la personalidad. Y esas son crisis de tipo psicológicos, pero que es verdad que cuando se van superando, pues llegan las iniciaciones, cuando menos las menores, porque por ejemplo, superar la crisis del campo emocional, el campo de batalla, el Kurukshetra, como se le llama, pues es llegar a la segunda iniciación menor. De manera que, hay que tratar de mirar con tranquilidad, tratar de adaptarse a la situación, abarcarla, comprenderla completamente y efectivamente confiarnos a esa ley mayor, a esa vida con mayúsculas, para entender por qué la situación determinada, que siempre son las que tenemos y las que más necesitamos, por qué me origina mi sufrimiento o dolor, o qué hay tras de esta situación, porque estas crisis, estos dolores, estas preocupaciones son como una flecha indicadora de por dónde tenemos que orientar nuestro trabajo espiritual. Aquí José María de Colombia dice, no, Josefina de Colombia, perdón, dice, afrontar la crisis sin mirar el pasado, para no detener el movimiento de la vida. Y Jorge Isabel y José María dicen, la atención convierte a las crisis en actividades creativas. Carmen, tú que eres una experta en mirar hacia adentro, ¿qué nos puede decir de las crisis y de la atención? Bueno, pues las crisis son inevitables y en el camino espiritual, pues casi que son más o más intensas o más recurrentes, porque existe como un propósito nuestro interior, un propósito que viene del alma, de aprender, de crecer, de servir, de darse, de entregarse a la vida. Y esto de alguna forma choca con lo que son los deseos de nuestra personalidad, de la cultura en la que hemos sido educados, o a lo mejor las ideas que hemos recibido por parte de la familia o por parte de la sociedad, que bueno, pues son más ideas materialistas de encontrar un buen trabajo, de encontrar una pareja, de vivir un determinado modelo de vida, ¿no? Entonces, realmente lo que es esta inquietud espiritual lo que hace es poner patas arriba todos esos modelos que hemos recibido. Y entonces nos encontramos en situaciones en las que vemos que esto que hemos recibido de la sociedad no coincide con nuestra visión. Y estamos como divididos porque, por una parte, todavía mentalmente podemos tener unos esquemas, estos que hemos recibido, pero internamente empezamos a ver las cosas de otra manera. Empezamos a ver de otra manera lo que son las relaciones, de otra manera lo que es el amor, de otra manera lo que es incluso pues el trabajo, de otra manera lo que es la espiritualidad, la religión. Y bueno, lo que nos ocurre a veces en este camino espiritual es que nos sentimos un poco raros, solos, que vamos contracorriente. Estas ideas, ¿por qué las tendré? ¿Esto qué quiere decir? Y es como un continuo descubrimiento. Vas descubriendo a compañeros con intereses
afines, compañeros, compañeras, amigos de camino, y vamos destruyendo unos esquemas que habíamos recibido que ya no nos sirven y vamos avizorando otros nuevos horizontes. Y es un continuo trabajo de destrucción, de construcción, y hasta que uno pues va aprendiendo el desapego. Y ahí entraría pues el tema de la atención que tú has mencionado, cómo observar, cómo encarar estas crisis para que realmente ese sufrimiento no nos paralice, o ese sufrimiento no nos distraiga o de alguna forma no distorsione nuestra visión clara de lo que hay que hacer, y que el sufrimiento aprendamos a extraer ese mensaje, a sostenerlo, a entenderlo, comprender por qué surge, y de ahí pues empezar a elaborar nuevas avenidas y a vivir, porque se trata de eso al fin y al cabo, en coherencia con lo que realmente sentimos que debe ser nuestra vida y lo que hacemos diariamente, nuestras acciones, porque si nuestro corazón o nuestra mente van por un lado y las acciones por otro, ahí siempre va a haber una crisis, algo que nos va a rechinar y tendremos que resolver. Muy interesante el tema de las crisis. No sé, Marcela quería decir algo también. Bueno, sí, Carmen, cuando hemos empezado a investigar sobre este tema de las crisis, nos habían acercado unos textos, creo que era Maggie, que decía que, bueno, siempre parece que los discípulos íbamos a tener crisis, toda la humanidad tenemos crisis. Entonces ahí era como que, yo digo, ¿qué podemos hacer, no? Además de esto que ustedes han expresado también, de la atención, lo que expresaban ahí en el chat, que teníamos que estar en silencio, dejar que esa apertura del corazón vaya surgiendo, que no miremos al pasado, estas conductas aprendidas que decías vos, o como nos decía Jesús, que tenemos que estar bastante atentos para ver cómo afrontamos esas crisis. Y en realidad cuando nos surge algún acontecimiento, algún hecho que va a producir esa reacción nuestra, que va a generar, ¿no?, ese proceso interno que es la crisis, parecería que lo que estamos es desatentos, y además, sobre todo, es cómo responder a eso. Entonces, desde la psicología, por ejemplo, ellos explican que hay un tiempo, como una pausa, que si la persona está atenta, si está silenciosa, si puede percibir de qué se trata, puede responder y ser dueño de sus actos. Es decir, ¿cómo vamos a responder ante ese hecho, ante ese estímulo que nos presenta, que nos puede causar incertidumbre, nos puede causar miedos, o también, como vos decías recién, Carmen, todos esos patrones aprendidos, todas esas ilusiones que uno puede tener porque aprendió desde chico, es decir, lo que Vicente en sus palabras habla, la estructura de nuestros códigos genéticos, ya sea físico, emocional o mental, es decir, todo eso aquello que traemos de otras vidas que forman parte de nuestro equipo físico, emocional y mental. Entonces aquí es donde se cuela maravillosamente, creo, y de forma muy práctica, el Agni Yoga, rescatando todo lo que están diciendo acá nuestros amigos por el chat, que no nos tenemos que resistir a los cambios porque nos provoca dolor, la resistencia, el silencio, la observación, la adaptabilidad y la atención que tanto decíamos. Entonces, creo que de lo que se trata cuando tenemos un estímulo de un determinado hecho que nos toca y sabemos que nos puede ir provocando algo, es esa pausa. Esa pausa comienza con apenas unos segundos, cuando sucede el hecho, tener la capacidad de observar qué es lo que estaba sucediendo. Y de ahí es como que somos dueños de esa respuesta, que es difícil, es muy difícil. A veces más fácil que otras porque dependerá de los hechos. Algunos hechos nos causan crisis y otros no. Bueno, la cuestión es que si vamos aplicando en nuestra vida cotidianamente estas reglas del Agni Yoga, atención, adaptabilidad, serena expectación, observación, silencio,
el corazón que va despertando y va surgiendo el amor, la compasión y todos estos bienes inmortales, que decimos así porque son superiores, bueno, es ahí donde tenemos esa oportunidad, como dice Jesús, y también hemos leído en los textos, de cambio. Bueno, ahí estamos, tenemos los elementos para afrontar de una manera completamente nueva con el Agni Yoga las crisis que se van presentando. Y quizás, como decía Vicente ahí en alguno de los textos, con serena expectación, con esa pausa, con esa forma distinta de ver la vida y de posicionarnos de una manera distinta como se posiciona el discípulo a través de la resolución, que sería ahí cómo afrontamos las situaciones. Y vos, Dani, ¿cómo lo estás viendo a esto? Bueno, después de todo lo que dijeron ustedes, no me queda mucho más por decir, pero me estaba acordando de un libro que no he leído, pero que se llama La enfermedad como camino, donde la tónica general del libro es aceptar las enfermedades físicas, se refiere, ¿no? Las enfermedades físicas como algo que hay que aprender y no resistirnos a la enfermedad o tratar de que el médico nos dé una batería de pastillas para salir, controlar el efecto, ¿no?, que de esa enfermedad que produce algún dolor y curarnos rápidamente, esa es la medicina tradicional, sino tratar de ver, dicen, por qué se produce esa enfermedad. Y las enfermedades se producen a veces por causas emocionales y mentales. La medicina integrativa dice que mente, emoción y cuerpo físico es una sola unidad. Y entonces buscar las causas a nivel emocional o mental para una enfermedad y aprender de esa enfermedad es una actitud muy positiva para enfrentar las crisis físicas, ¿no? Y las emocionales también. Em, en vez de huir, en vez de rechazar aquello que nos produce la crisis, es decir, tener resistencias a la crisis no hace más que mantener la crisis en el tiempo y complicarla. Pero nosotros sabemos, sabiendo que la crisis es una oportunidad, eh, podemos estar atentos, ya sea una crisis física, emocional o mental, atentos a qué es lo que nos produce un pequeño malestar, un pequeño dolor, una pequeña intranquilidad, y decir, oh, ¿qué está pasando? ¿Dónde hay una crisis? A ver, vamos a observar atentamente. Y el Agni Yoga sirve de mucho, porque observar atentamente lo que nos pasa dentro, ver lo que es, como decimos, como dice Krishnamurti, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y sin rechazar, sin huir, observando atentamente qué es lo que pasa dentro de nosotros, por lo general viene la respuesta a qué es lo que está produciendo la crisis, la tensión, y descubrir a través, digamos, tal vez de una intuición o algo, algún mensaje que el alma, nuestra propia alma nos envía, la causa de nuestra crisis, y al aprender esa situación se resuelve inmediatamente. Y nosotros salimos fortalecidos, salimos con más expansión de conciencia, pequeña expansión de conciencia sobre ese tema en particular, y bueno, bienvenida a las crisis entonces, porque nos hacen crecer, eso es lo que puedo decir. No sé si alguien más. Sí, Sí. yo quería hacer una puntualización a propósito de un comentario que nos traían Isabel y José María, que decía que, como el Jesús más famoso decía, que quien pone las manos sobre el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Y yo quería comentarlo porque es que, claro, la crisis es como un punto, como un puente, como una línea, una avenida que acerca a la personalidad con el alma. Y entonces ahí representa Cristo esa necesidad de avanzar, que es la que está motivada por el propio anhelo, por la propia naturaleza del alma. Hay una parte de la vida que la podemos o no reconocer, pero que es nuestra propia alma, que nos está pidiendo que avancemos, que vayamos al encuentro de Jesús, del Cristo. Y si realmente nos quedamos atados con el arado y nos quedamos en el sitio mirando para atrás, pues entonces no somos dignos de la propia crisis que nuestra propia alma está ofreciéndonos como oportunidad, como camino, como resolución de la propia vida, ¿no?
Sí, precisamente Ana Feng Shui dice aquí, hay un condicionamiento ancestral que traemos y cuando no estamos atentos, tomamos esa actitud aprendida, huir y negar las crisis. Y bueno, Isabel y José María dice, experimentamos crisis individuales, grupales, globales, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes vamos a leer dos noticias. La primera sin imagen, con esa que está, la tiene Marcela. Bueno, para invitarlos a participar de la meditación de plenilunio de Piscis que vamos a realizar el próximo miércoles 20 aquí en Sirviendo a la Humanidad en el horario del programa 13 horas Argentina. Bueno, sabemos que en este festival de la luna llena de Piscis es un festival muy importante que tiene una nota clave fundamental y los invitamos a leer para ir preparándose para este momento tan importante que es el plenilunio y lo pueden hacer a través de la página web de Sabiduría Arcana. Entran a la web, buscan la sección plenilunios, clic y fácilmente encuentran la figura donde dice Piscis y pueden acceder para leer sobre este signo. Así que bueno, los esperamos a la meditación. Bueno, y vamos a la siguiente noticia con Carmen. Sí, esta noticia es sobre material referente al Agni Yoga, que se puede leer, escuchar o descargar. Os invitamos a visitar nuestro canal YouTube. Muchas personas nos preguntan cómo acceder a programas anteriores de Sirviendo a la Humanidad. Los programas pueden verse como vídeos en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Es solo poner en cualquier Sirviendo a la Humanidad, YouTube, y encuentras fácilmente los links para acceder. Ya está online el programa del miércoles pasado en el que tratamos el tema de la cremación. En esta oportunidad te invitamos también a ver la playlist Agni Yoga que contiene 61 programas de Sirviendo a la Humanidad referidos a esta temática. Asimismo, podéis descargar el libro Introducción al Agni Yoga desde la página web de Sabiduría Arcana. Busca la imagen de Vicente, encuentras el link Libros y desde ahí podrás acceder. También otra sugerencia es leer las conferencias temáticas del mismo autor, Vicente Beltrán Anglada, en la sección Conferencias. Cada una tiene un resumen temático y así podéis escoger pues la que más os apetezca escuchar. Así que bueno, pues ya tenéis todo este material a vuestra disposición con solo un clic. Claro, y mucho material sobre el Agni Yoga, que este es el año del Agni Yoga. Bueno, y ahora vamos a una pausa musical y enseguida regresamos. Para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
¿Te gustaría conservar este programa? Puedes descargarlo Desde ondemand.com.ar. Bueno, queridos amigos, estamos tratando el segundo bloque ya de este programa nuestro y tan querido, Sirviendo a la Humanidad. Este tema que os hemos propuesto, que nos hemos propuesto para todos, para seguir investigando, que es las crisis y el Agni Yoga. Y estábamos ahora comentando un poco fuera de micrófono, pues decía Daniel que, hombre, que las crisis que teníamos que verlas un poco con más optimismo y realmente, pues, bueno, desde otra posición y de otra perspectiva, ¿no? Para tratar de no quedarnos en el hoyo, ¿no? Realmente. Y sí, uno de los primeros textos que habíamos leído nos dice que cuando las crisis las hemos superado, y esto lo podemos observar, lo podemos mirar todos y ver que es así inexorablemente, inevitablemente, cuando hemos superado cualquier crisis, nos hemos dado cuenta de que hemos crecido en autoconfianza, en resolución, en dinamismo, que se han desarrollado y ejercitado facultades que estaban ahí latentes, en potencia, y que realmente pues, vamos creciendo en términos psicológicos y en términos espirituales. De manera que siempre hay que mirar, saber, ver que todo es un conjunto dinámico, que aunque estemos viendo solamente una cara de la moneda, no hay que perder de vista que es una moneda y que la moneda tiene luego un curso legal que sirve, bueno, pues para darnos cuenta de que somos capaces de seguir en esta vida de donación, que somos capaces de servir, de ser útiles, de encontrar un mayor sentido a la vida. De modo que las crisis, que a veces son muy dolorosas, pues cuando nos veamos en ellas, y será inevitable que antes o después, porque son de mucha naturaleza y muy, a veces muy sutiles, a veces, en fin, que veamos que siempre existe la salida, que la salida siempre estará ahí, que lo veamos con esperanza, de manera que, bueno, sepamos que todo es parte del proceso, ¿verdad? Y bueno, sin más dilación vamos a pasar a otros textos que nos darán oportunidad pues también de seguir estas reflexiones. Y el primero de ellos, Marcela, adelante. Y la humanidad está pasando por la crisis espiritual más grande en la larga historia de este planeta. Las implicaciones son demasiado profundas para nuestra comprensión. Las selecciones que la humanidad ha estado haciendo en los recientes años y que aún debe hacer en los pocos que tiene por delante son de significado más profundo de lo que podemos imaginar. Se nos ha enseñado, y lógicamente será verdad, que la jerarquía de maestros no es todopoderosa. De lo contrario, habría poca libertad humana y estaríamos destinados a ser robots espirituales. Ella depende de cómo respondemos a los estímulos espirituales en los momentos de crisis. Evidentemente, el plan de Dios consiste en que la humanidad logre su propio destino a la luz de su propia alma, por el poder de su propia capacidad intelectual en desarrollo y por su profunda percepción y consagración al cumplimiento de su destino divino. Estos párrafos pertenecen a la escuela arcana, su origen y propósitos esotéricos por Foster Bailey. Muchas gracias, Marcela. Y Carmen nos tiene otro texto. Adelante, Carmen. Se nos dice así que cuando el corazón ha rebasado en una cierta medida su capacidad de resistencia al frío razonamiento intelectual, se produce una gran crisis en la vida del hombre. Esta crisis es el clamor invocativo del alma, la cual, a través del corazón, que es el asiento divino de la síntesis, exige una especial atención de parte del ser humano, una inapelable respuesta a un sinnúmero de solicitaciones espirituales surgidas en el transcurso del tiempo. Todos hemos sentido alguna vez, en momentos realmente cumbres de nuestra existencia,
el aliento íntimo de esta muda solicitación causal. Pero, ¿cuántos de nosotros respondimos adecuadamente a la misma? Démonos cuenta, sin embargo, que estas mudas solicitaciones espirituales del corazón se expresan en forma de un sentimiento muy profundo e inenarrable de soledad, una soledad o un sentido de aislamiento que no todos tendremos quizás el valor de afrontar serenamente en el fragor de la existencia cotidiana. Este párrafo corresponde al libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Muchas gracias, Carmen. Bueno, pues veréis en el primero de los textos Foster Bailey, que bueno, era el marido de Alice Bailey y que participó con ella muy estrechamente en todas las tareas de servicio que Alice Bailey inició, pues nos escribía en este artículo que se llamaba La Escuela Arcana, su origen y sus propósitos esotéricos. Nos estaba hablando de que realmente la humanidad está pasando por una crisis espiritual muy grande, y decía él la más grande en la historia del planeta. Realmente coincidían esas fechas pues con acontecimientos terribles como fueron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La primera y la segunda, que en definitiva fueron parte de un mismo conflicto, ¿no? Y bueno, la cuestión es, Daniel, te pregunto si después de todo este tiempo transcurrido, pues que llevamos 70 años aproximadamente de ahí, saber si realmente podemos adivinar que nosotros estamos como humanidad en una crisis distinta, o hemos superado ya algo, o qué avances ha habido realmente, a dónde nos ha llevado esa crisis tan terrible que fue la Segunda Guerra Mundial, dónde nos encontraríamos ahora en términos de crisis, de posibilidades, de oportunidades para la humanidad. Bueno, el maestro tibetano dice que la humanidad superó esa crisis con bien, con un poquito de ayuda de los propios maestros, porque se trataba, digamos, de enfrentar al mal cósmico, a esa puerta que había abierto Hitler con toda su maldad y un grupo que le ayudaba, y la humanidad que no supo enfrentarse a eso en un primer momento, y después sí, y triunfan las fuerzas aliadas, que en ese momento representaban la fuerza de la luz, ¿no? Ahora, yo no sabría qué decirte a esta pregunta. Yo diría que ahora estamos en otra crisis que es global, que no hay una amenaza de guerra inminente, pero que es producida por el intelecto, por la mente inferior o por el intelecto, que a veces todo lo toma como blanco o negro, o esto o lo otro, mi amigo y mi enemigo, la famosa brecha que está en todos los países y a nivel de la humanidad en su conjunto, con un capitalismo que no resuelve problemas. Y yo creo que esta crisis, estamos todos involucrados, todos los seres humanos, y estamos todos invitados a resolverla. Y yo, desde mi humilde opinión, digo que hay que salir del nivel intelectual, del nivel mental, y introducirnos en un nivel superior. Y eso nos lleva, como dice el segundo texto, nos lleva a darle preponderancia al corazón, a vivir atentos y en la atención, que se produzca el silencio de la mente, y en el silencio de la mente que se abra el corazón, y recibir del corazón, que nunca se equivoca, las directivas para la solución de la crisis actual humana, que si el corazón es nuestro consejero, nos hará ver que todos los seres humanos somos uno, vivimos y participamos de una unidad que no vemos, pero el hecho de que seamos uno, no va a haber agresión ni competencia hacia el semejante, hacia otro ser humano, y nos hará buscar soluciones globales de satisfacción de las necesidades básicas de todos los seres humanos. Hoy la tecnología permite producir los bienes materiales necesarios para la vida para todos los seres humanos, pero claro,
tiene que desaparecer la competencia, el egoísmo, la separatividad, y el corazón nos permite hacer eso. Y entonces va a aparecer la cooperación para que lo necesario llegue para todos, y va a aparecer el compartir los bienes materiales y las cualidades espirituales que todos tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí entonces el Agni Yoga es esencial para la resolución de la crisis mundial que tenemos en este momento, porque el Agni Yoga nos permite vivir atentos, en serena expectación, adaptables, y nos da las soluciones al problema de la crisis actual mundial. Muchas gracias, Dani. Antes, bueno, leíamos en el texto también que se nos decía bueno, que deberíamos de considerar que los maestros no son todopoderosos, porque en definitiva se trata de que la humanidad sea la que tiene que resolver sus propios problemas. Esto es, haciendo una pequeña analogía, los padres pueden estar muy interesados en que sus hijos no vivan dificultades, pero realmente cada hijo tiene que dar sus propios pasos, y en ese sentido, pues cada uno tiene que aprender a ir caminando, ¿no? Carmen, en todo caso, yo quería preguntarte, porque es verdad que vivimos en una relación muy horizontal, de muchos conflictos, pero se nos olvida que desde el silencio, desde la contemplación, desde el examen, digamos, desde la mirada sencilla, podríamos establecer ese contacto con la propia jerarquía, porque de hecho la jerarquía está trabajando de manera denodada. Es decir, ¿hasta qué punto nosotros deberíamos de establecer en nosotros esa vía de comunicación continua o permanente? Carmen, ¿cómo podríamos trabajar en eso? Pues bueno, yo creo que las crisis que se producen en nuestra vida, si nosotros tenemos el propósito de colaborar tanto a nivel externo como a nivel interno con aquellas personas, entidades que están en el mismo propósito de servir al plan, de que el plan se manifieste en la tierra. Entonces, si estamos con este propósito, inevitablemente vienen estas crisis, y estas crisis donde te van llevando, y yo lo veo con mis últimas crisis, ¿no? Es a ir cada vez pues desapegándonos de todas esas posibles ilusiones o apegos que podemos tener a un nivel personal, pues podría ser pues el apego pues a tener una pareja que me haga feliz, o que a mis hijos sean de determinada manera, o que el trabajo suceda de esta manera y no de otra. Todos estos apegos a los que parece que nos crean una isla, pues poco a poco van desapareciendo, como que se van acallando, porque te das cuenta de que no es eso lo que buscas, que lo que buscas pues no está realmente en nada de lo que el mundo de la forma puede ofrecer, ¿no? Porque lo que uno busca está como más allá, quizá esta búsqueda o esa unión que a veces queremos ver manifestada con las personas, en realidad es un anhelo del alma de la unión con Dios, con el infinito, con aquello superior. Este anhelo de unión, yo creo que está en todos los seres humanos. De hecho, Ken Wilber habla de las escalas de evolución del ser humano, y la última de estas etapas como ser humano es esta unión con Dios, con el infinito, con esta parte divina que en realidad es lo que nosotros somos. Y todas estas crisis que nos ocurren pues a nivel individual, grupal, de humanidad, lo que nos están llevando, y eso hay que tenerlo presente, es a ese reencuentro con esa divinidad esencial que es lo que somos. Y en ese reencuentro, que va a pasar por el reencuentro con el alma, y más allá, reencuentro con el espíritu, ¿no? Entonces, pues a medida que vayamos profundizando y estableciendo este contacto, pues se darán los contactos que de forma natural nos correspondan, pues sea con compañeros de servicio, sea con maestros, sea con devas, porque todo se mueve por afinidad vibratoria, ¿no? Entonces, pues bueno, es ser muy consciente de ese propósito, y la vía, pues es el silencio, es afrontar las crisis y es mantener el propósito.
mantener el propósito siempre. Había una frase que Josefina ha mandado en un grupo. Mira, hablaba, bueno, no sé si ahora lo, lo encontraré, pero hablaba de ese, sí, dice así: estamos llenos de miedo, estamos llenos de tensiones, estamos llenos de crisis, y sin embargo hay algo que está vivo y vibrante, que es ese propósito espiritual. Acojámonos a ese propósito porque es la guía que nos va a llevar adelante a través de todas las crisis. Pues muy bonito esta última sentencia esta frase que nos proporcionas y que nos traía nuestra amiga. ¿Has dicho que era Maggie o Josefina? Bueno, Josefina. Josefina. Muchas Sí. gracias, Josefina. Yo, mira, a propósito de esta idea, Marcela, yo creo que en última instancia eso contacta y conecta con el último de los textos que habíamos leído y que Vicente nos decía que en momentos cumbres de nuestra existencia pues realmente habíamos sentido pues como una llamada, una muda solicitación causal, dice él en sus términos, y realmente, bueno, creo que ese encuentro con nuestra realidad superior, que de alguna manera están y nacen del propio corazón, que forman parte de un sentimiento pues muy profundo, aunque realmente él habla también de una soledad que se produce en esos momentos, porque son momentos muy profundos y muy complejos. Pues yo creo que Marcela, que realmente en el corazón, como decía Josefina, que viéramos ese propósito de la crisis, porque nace del corazón, es el corazón que está hablando en unas palabras que a lo mejor no las entendemos del todo, pero realmente viniendo del corazón, y como vienen de la propia vida, deberíamos de abrirnos, de aceptarla y de amarla incondicionalmente. A ver cómo sería eso. Claro, y llevando la respuesta esta que nos está diciendo Jesús y lo que hablaban las chicas ahí en el chat, José María también, hablábamos del silencio, la importancia de adentrarnos en ese silencio del corazón, así lo llama don Vicente Beltrán Anglada, donde está el desapasionamiento, ¿no? Y donde vamos aprendiendo esa sencillez de la mente, del corazón. Y cuando estamos en ese silencio más profundo, cuando nuestra aura está más nítida, pasa algo muy importante, que es el contacto angélico. Recordemos siempre que en estos momentos de crisis siempre está presente nuestro amado ángel guardián, nuestro amado ángel solar, muchas veces, que está presente ahí en esos momentos más difíciles que nos toca atravesar. Y recién hablabas de la jerarquía espiritual, Jesús, y algo que se está dando a conocer y enseñando, según se nos dice, en todos los ayamas de la jerarquía es el Agni Yoga. Entonces hay mucho para poder pasar estas crisis que estamos viviendo, no solamente a nivel individual, a nivel social, a nivel mundial. Lo único que nos cabe hacer es estar profundamente atentos, silenciosos, dándonos esa oportunidad que surge a través de la apertura del corazón, comprendiendo y practicando las reglas de Agni Yoga. Entonces así, donde surge una crisis, atención, silencio, observemos qué nos pasa. Tenemos en nuestras manos la resolución. Los ángeles también ayudan si el ser humano se vuelve invocativo. Entonces es como que hay todo un concierto de ayuda que está a nuestro favor, podemos decirle así, y solamente hay que estar así, silenciosos, atentos y poder expresar esa voz del corazón que vos decís, Jesús, a través de la sencillez. Dani ha explicado recién cómo la mente a veces nos juega malas pasadas y en realidad si nosotros aprendemos a callar la mente, a que esa mente se vuelva silenciosa, entonces estas crisis van a ser de menor impacto. ¿Por qué? Porque ya muchas cuestiones respecto al campo emocional, como ser la incertidumbre o el miedo que surge, por eso producen esas crisis, van a ir disminuyendo, porque lo vamos a poder enfrentar, vamos a poder mirar de frente lo que es el miedo, lo que es la incertidumbre, y ya vamos a saber que eso no va a influir directamente, porque estamos
tratando, intentando, poniendo nuestra mayor resolución en la aplicación de estas reglas mágicas del Agni Yoga. Atención, adaptabilidad y serena expectación. Entonces ahí la crisis es como clic, así en el lenguaje moderno, se va disolviendo suavemente sin ese impacto tan fuerte, pero sí con un gran aprendizaje. Pues muchas gracias. Realmente yo creo que, bueno, hemos hablado quizás más de crisis y menos de Agni Yoga en cuanto a la resolución de las crisis, pero sí que hemos mencionado las claves, la atención profunda, la serena expectación, la adaptabilidad psicológica. Yo creo que son los resortes, además de ese contacto con lo superior, con lo angélico, con el silencio, en fin, todo forma parte de una misma unidad y es un recurso extraordinario que tenemos a nuestro alcance individual y colectivamente. De modo que no sé si querréis hacer algún apunte final, Carmen, Dani. Sí, yo quisiera. Resulta que en Facebook se publicó una imagen, dicen que eran miles de personas que estaban paradas en silencio en una protesta en Turquía, que la policía fue a reprimir la protesta, pero al ver personas inmóviles en silencio que no ofrecían ningún peligro, solo optaron por dejar pasar, ¿no?, la protesta de silencio. Y lo más llamativo fue que un montón de personas en Facebook a ese pequeño posteo le pusieron me gusta y compartieron, y los comentarios era de instrumentar esas protestas de silencio. Es decir, que el silencio, no sé si es una protesta en sí, sino de alguna manera es introducir una energía superior en una sociedad que tiene problemas y es la solución en sí misma del problema. Y si nosotros nos acostumbramos a vivir con esta nueva actitud hacia las crisis, vemos cómo se engancha con el Agni Yoga porque la profunda atención lleva al silencio. Con el silencio, ese silencio lo podemos mostrar en grupo y el silencio cuando se mantiene en el tiempo se produce la serena expectación. Y la serena expectación es la solución de todas las crisis, la superación de todas las crisis. Así que el Agni Yoga, que recién empezamos a comprenderlo, tiene una etapa posterior, que es la aplicación práctica en la vida, en toda nuestra vida individual y grupal, y la sociedad será completamente nueva. Sí, y nosotros individualmente podremos ya ir percibiendo que la vida se desarrolla de una manera armónica con arreglo a unas leyes, que vamos entendiendo el marco donde se está desarrollando y que realmente es una vida sin esfuerzo, en el que la lucha ya no es necesaria. De modo que, bueno, Dani, te voy a pasar el testigo para que sigas con el espacio del Agni Yoga porque el tiempo se nos echa encima. Ok, Jesús, cómo no. Este año ha sido declarado el año del Agni Yoga, con el fin de llamar la atención sobre su significado, su esencia y su práctica. Precisamente hablábamos de la práctica del Agni Yoga. Durante todo este año 2019 realizaremos el espacio del Agni Yoga, esperando que nos ayude a comprender el significado, la importancia y vivencia de este yoga, que es el yoga del corazón. El Agni Yoga es importante porque con sus 3 reglas operativas de profunda atención, serena expectación y perfecta adaptabilidad, indica el rumbo hacia la libertad, que es lo que los 3 maestros del Cono Sur y la Gran Fraternidad quieren que se realice en grandes sectores de seres humanos, ya sea en el Cono Sur de América como en todas partes del planeta Tierra. Hoy, en el espacio del Agni Yoga, escucharemos un audio de autoría de Juan Sánchez titulado El esfuerzo de un yoga. Adelante con el audio. Un yoga no se constituye en un sendero a descubrir, experimentar y perfeccionar con el esfuerzo de una vida tan solo. En los muchos descensos a la materia densa, en el conjunto de todos ellos es como la conciencia del alma, adiestrándose en la experiencia, va adquiriendo formas esféricas de expresión,
y una caleidoscópica y creciente visión de su plan, alejándose así de la esclavitud del tiempo al que se había sometido. Los senderos de aprendizaje que la filosofía hindú define como yogas puede parecer que se suceden unos a otros de forma secuencial, conforme disponemos de una mayor y más amplia visión del propósito del alma. Si los observamos desde la perspectiva lineal del pensamiento y del tiempo, esto parece ser así, aun cuando en realidad se superponen, produciendo como en una particular mezcolanza el color y la tonalidad que nos caracteriza a cada uno. Así es como la capacidad de síntesis en el cuarto sendero del fuego, el Agni Yoga, permite visualizar a los tres anteriores como expresión potencial de los tres posteriores, situándose en un punto de equilibrio cuyo sonido armónico tan solo puede ser captado en el silencio creador. Tal como nos indica la ley de analogía, en la medida que mediante la actividad cotidiana ejercitamos la fortaleza física y el deseo, las emociones o los pensamientos que nos permiten actuar en el escenario de la vida, tal ocurre como alma que somos cuando ejercitamos la mente, el sentido inclusivo de la vida y la voluntad con los que alzar la mirada hacia la fuente de vida, al yo soy que experimenta a través de todos sus vehículos, expresándose así en su universo septenario. Así, la creciente síntesis de todos los senderos provoca la llamada que como eco que resuena en nuestro corazón, da un nuevo brío a nuestros pies y acelera sus ardientes pasos hacia la ya percibida y próxima calidez del fuego sagrado, de cuyo altar se eleva el sutil y sintético incienso hacia el yo soy que alienta en lo más íntimo y profundo de nuestro corazón. Mantra FM 91.9. Bueno, ha llegado un momento importante en el programa que es la meditación. Y para ello solicitamos silencio en el chat y vamos a entrar todos juntos en silencio para prepararnos un silencio de nuestros tres cuerpos, el físico, el emocional y el mental. Para ello, sigamos nuestra respiración, ese ritmo respiratorio muy naturalmente. Tratemos de concentrarnos en ella, así van desapareciendo muy naturalmente y suavemente las tensiones de nuestro cuerpo físico. Esto nos ayuda a relajarnos, así, a través de nuestro propio ritmo respiratorio. Prestemos atención también al cuerpo emocional. Así nuestras emociones y nuestros sentimientos se irán tranquilizando para la meditación. Podemos imaginar que la emoción es como un agua, como un lago de montaña, sin ninguna ola, que se va aquietando a través de nuestra propia quietud interna. Si surgen pensamientos, también los observemos con profunda atención y en este silencio que se va generando, este silencio dinámico, esta quietud interna, los pensamientos naturalmente van desapareciendo. Solo queda el silencio. Grupalmente vamos a profundizar ese silencio y a elevarnos todos juntos en el nivel del alma, unificándonos en el propósito espiritual de esta meditación.
Y así, en ese silencio, permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logos solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Son el gran triángulo mágico. Visualizamos también una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitemos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Recitamos la invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias Jesús por guiarnos en esta meditación. Recordamos que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Los invitamos que se sumen. También hay otra propuesta de meditación por Argentina o por el país en donde se encuentren, que es la meditación de los ángeles solares. Así que están invitados a realizar la gran invocación y también la meditación por su país. Nos despedimos, Dani. Sí, diciendo que pueden solicitar tarjetas color gratuitas de la gran invocación, dejando su dirección postal y datos que se solicitan en la página web de Sabiduría Arcana o de la red Jirji Argentina. Esta invocación es muy poderosa y nos ayuda a colocarnos en el nivel superior de nuestro ser, que nos hará decir, crisis, ¿qué crisis? Tomaremos las crisis de otra manera y así todo irá mejor para nosotros y para la humanidad. Un abrazo fraterno y mucho amor, mucho amor para todos.